Ahora sí, puede continuar. Pues sí, entonces les decía que dentro de las habilidades, empezando por las blandas, la integridad. O sea, tiene que ser una persona que sea íntegra y que sea honesta y que sea ética. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa posición, tú tienes acceso a toda la información de una empresa, institución u organización. Entonces, si una persona que no es íntegra y no es honesta, tú sabes, puede salir a divulgar esa información, tal vez puede vender la información a la competencia, por ejemplo, o puede filtrar la información. Entonces, dentro de la blanda, esas serían las más importantes, esas que le comenté. Ya las técnicas, saber de SQL, saber ya a nivel avanzado, saber también de infraestructura, dígase ya a nivel de servidores, de memoria, ese tipo de cosas. Ok, A nivel de base de datos como tal, por ejemplo, saber algunas técnicas para saber qué tantos recursos ocupa un query. Por ejemplo, en SQL Server tenemos lo que es el monitor de actividad, Activity Monitor, que tú, el instante, tú puedes ver qué cantidad de recursos está consumiendo cada query. Y ahí tú puedes ver también el execution plan de cada query. O sea, tú ves, por ejemplo, un query. El query se divide en varias partes, por ejemplo, por decir un ejemplo. Viene primero en la ejecución, luego van los filtros y luego va la dirección de los datos. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, en el execution plan, en qué parte del query el query está tomando más tiempo para avanzar. Entonces sería la seguridad técnica sí, principal. Certificación, realmente aquí no lo piden mucho, pero alguna certificación de Oracle, de SQL, de SQL Developer, Oracle que tiene. Ya Microsoft lo que tiene son SQL Administration y más con H. ok. Eso sería toda la primera pregunta. Sí. Ok, perfecto. Y pasando a la segunda, que dice que cuáles son las principales responsabilidades diarias de un DBA en su organización o empresa. Podemos decir que entre sus responsabilidades diarias, por ejemplo, voy a hablar más en mi caso, es más asegurarme de que todas las transacciones lleguen a la oficina principal. Por ejemplo, Perdón, donde, o sea, repite ese último pedacito. dame un segundo, que me voy a quitar lo para que se me cargaron. Ok, Ahora sí me escuchan. perfecto, más limpio. Sí, sí. Ahí le decía que entre sus principales responsabilidades, como por ejemplo yo actualmente, es verificar y velar porque la información llegue cada día a la oficina principal. Por ejemplo, la información viaja desde las diferentes sucursales cada 2 horas, pero yo tengo que velar de que esa información siempre llegue a la oficina principal. En caso de que no llegue, ver por qué no llegó y ese tipo de cosas. Unidad Dentro de otras principal, cosas, unidad. sí, oficina principal. Ok, Dentro de otras cosas, como lo que comentaba ahorita, o sea, cuando tú tienes un sistema que el sistema es grande y tú tienes muchos usuarios utilizando el sistema, llega un momento en el que puede que las tablas se bloqueen. Entonces tú tienes que revisar, o al deber toca revisar el Activity Monitor para ver qué query fue que ocasionó, perdón, fue que ocasionó el problema y dónde fue que el query se paró. Porque mira qué pasa, en SQL, si una tabla está bloqueada, nadie más la puede leer. Entonces el sistema se cae o se frisa, por decirlo así. Y mucho más aún en día, dígase los días 14, 15, 29, 28, sí. cuando llega la nómina. O sea, básicamente ni siquiera el propio DBA puede leer la tabla o acceder a ella. ¿Cómo? Ni siquiera el propio DBA puede acceder o leerla cuando se bloquea la tabla. No puedo leer. Por ejemplo, existen técnicas como matar los procesos. Ya, o sea, en la tabla de master, que esa es la tabla donde se almacenan, por ejemplo, los primary key, los foreign key, los índices, la tabla master. En esa tabla tú puedes también ver lo que son los procesos que se están ejecutando o quién está leyendo la tabla. Entonces, por esa vía tú puedes eh, hacerle un kill, matarlo en dominicano. Tú lo matas el proceso. Y así tú Ok, liberas la tabla. ok, ok. Continuando con la siguiente pregunta, que dice que qué tipo de base de datos utilizan en tu empresa y por qué. Bueno, nosotros realmente tenemos dos bases de datos. Dos bases de Nosotros datos. tenemos sí, o sea, dos motores, perdón. Ajá, ok. Nosotros tenemos muchos sistemas.
pero principalmente utilizamos SQL Server. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos sistemas desarrollados en entorno Windows, por ejemplo, que utilizan .NET, .NET como framework, o también que utilizan Microsoft Visual, perdón, Microsoft coño, eh, Windows Phone, perdón, ese sería, sí, utilizan Windows Phone y utilizan muchos framework, mucho framework directamente de Microsoft. Entonces, el mejor motor que nos sirvió fue el de SQL Server, porque así los sistemas se comunican de forma nativa con el motor de base de datos. O sea, incluso nosotros tenemos lo que es el ERP, Microsoft Dynamics Navision, que es ERP de Microsoft directamente. Entonces, por eso elegimos SQL Server. Y ya tenemos aproximadamente 30 años, tiene la organización con SQL Server, así como primordial. Wow. Ok. Ahora, una pregunta, si fuera de entrevista, ¿tú trabajas aquí localmente o tú trabajas remoto? Sí. No, yo trabajo remoto, pero localmente aquí. ¿Cómo remoto localmente? Explíquese ese pedacito. No, o sea, una empresa local del país, Ok, pero pero remoto. remoto en tu casa, ok. Ok. Sí. La siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo es el proceso de contratación de un DBA en una empresa? Asumiendo que tú eres un DBA. Bueno, yo le voy a contar en base a mis dos últimas experiencias, que a mí me intentaron contratar dos veces como DBA. O sea, digo que me intentaron fue ya con la oferta y todo, y yo no Ok, acepté. ok, Pero para decir entonces, en primer lugar, la entrevista se basa mucho en SQL. Por ejemplo, más a nivel técnico de SQL como a nivel de query me refiero. Por ejemplo, le pueden preguntar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una vista y una vista materializada, por ejemplo. La diferencia es de que la vista materializada se almacena en la base de datos como si fuera una tabla, mientras que la vista como tal viene siendo como un query construido en forma de, o sea, viene siendo como un query que tú lo puedes hacer a él como una tabla, pero realmente un query. También preguntan mucho, por ejemplo, la diferencia entre una vista y un Excel Process. Ahí la diferencia sería de que un Excel Process se utiliza más para operaciones de inserción y modificación, mientras que la vista se utiliza para operaciones de lectura, solamente para leer. O sea, tú no puedes insertar con una vista, pero con un Excel Process sí. Por ok. ejemplo, preguntan también la diferencia entre los joins, que tenemos, por ejemplo, el join, el inner join, el left join y El el right full outer join, join. right join Sí, el también. right join. Ese Roy Jones realmente es muy infravalorado, porque yo nunca lo usaba, siendo sincero. Ok, ok. La Pero siguiente... acaba todo, voy a sí, continuar. sí. No sé, también continúa. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategia utilizan para ustedes, los DBA, para garantizar la seguridad de las bases de datos? Bueno, en primer lugar sería, lo más importante es establecer roles y permisos de usuario. Por ejemplo, muchas organizaciones lo que hacen es que dejan al usuario sea por default de SQL y lo dejan para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que ese usuario tiene full access para todo. Y lo primero que tiene que hacer es establecer rol y permiso a cada usuario por individual. Depende de lo que vaya a hacer. O sea, por ejemplo, si es un usuario de contabilidad, él no tiene que tener permiso de modificar ninguna tabla o de eliminar. O sea, solamente tiene que tener permiso de hacer un select y no darse un delete o hacer un update, por ejemplo. En Exacto. primer lugar, también implementar lo que es la auditoría para ver qué el usuario hace realmente en la base de datos. O sea, porque si tú le das acceso a alguien a tu base de datos, tú no puedes, o sea, tú no puedes dejarlo así libre y que él se ponga a hacer el select a la nómina, por ejemplo, para ver cuánto gana el jefe, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, uno implementa mecanismos para guardar el log, cada consulta que hace cada usuario, para así ver de que nadie le esté dando mal uso a los recursos de organización. Wow. Está interesante esa parte, en verdad pareció bien. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué medidas ustedes toman para prevenir la pérdida de datos o ciberataques? Bueno, aquí nosotros utilizamos varias medidas. La primera de ellas es un backup, pero el backup lo hacemos directamente a la nube. Lo enviamos a un Azure Block Storage de Azure, un servicio. Aparte de eso, también, ya tanto para la pérdida de datos,
utilizamos lo que es el Full Recovery Mode. O sea, es lo que hace de que el archivo log en ese modo es muy, muy grande porque cada transacción que se realiza en la base de datos, él lo guarda en el log. Pero eso nos ayuda a recuperar la información en caso de pérdida o un ciberataque. Pero lo primordial es hacer un backup bien frecuente y hacerlo fuera del servidor o de la premisa, sino hacerlo en la nube, por ejemplo. Ok. La siguiente pregunta está en el apartado de optimización y rendimiento. Y la primera pregunta de ese apartado es, ¿cómo optimizan las consultas el rendimiento de las bases de datos? Que yo creo que tú hablaste de eso ahorita, pero ahora tú puedes hablar más detalladamente. Sí, bueno, en ese punto, el punto más importante es crearle índice a la tabla. Por ejemplo, para explicar el uso de los índices. Si tenemos una tabla, vamos a suponer con número del 1 a 1 millón, por ejemplo, sin índice. Si vamos a buscar, vamos a suponer el número 999.999. Ese cubo lo que va a hacer es que vale desde el cero hasta llegar a ese número. O sea, fila por fila hasta encontrar ese registro. Como si fuese un ¿Qué pasa? arreglo. Que sí, como si fuera un array. ¿Qué pasa? Que si fuera, o sea, si tenemos un índice, los índices los índices le sirven a SQL como una referencia para él saber dónde está este registro. O sea, por ejemplo, si le decimos de que es 999.000 y pico, ya él sabe, como que si fuera un PDF, por ejemplo, que tiene un índice afuera, él Sí, sabe que si él va a esa posición, va a encontrar ese registro allá. Porque o sea, ya lo busca de esa forma. ok. Esa es la primera. La otra también sería, por ejemplo, de que cada tabla tenga su primary key. Cuando se va a hacer una consulta también, evitar lo que son las subconsultas o hacerle muchos, vamos a decirle un while con muchas condicionalidades, con un all, o un in, por ejemplo. Evita ese tipo de cosas. Ok, yo me O sea, imagino que por eso, ejemplo, eso se hace mucho como por buena práctica, me imagino yo. sí, sí, le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si le dicen, por ejemplo, búscame los registros de la tabla A que no existen en la tabla B, Sí, yo le voy a decir la forma de hacerlo. La forma mal o la forma mala práctica, la forma correcta. La forma mala práctica sería, por ejemplo, select el campo, por ejemplo, de la tabla A, o el campo, el mismo campo, vamos a suponer el campo, está bien, vamos con ese nuevo, espérate. Vamos a decir que queremos conseguir los números de teléfono que tengan una tabla y no en la otra. ok, Ahora vamos con la mala práctica. Select número de teléfono, from tabla A, o el número de teléfono, not in, ya esa más consulta, select número de teléfono por la tabla B. Es una forma de hacerlo, pero con esa forma es muchísimo más lento. ¿Qué pasa? Que tenemos la forma correcta que haciéndole un left join. Por ejemplo, select el campo que queremos, vamos a poner el número de teléfono, por la tabla A, luego le hacemos un left join a la tabla B, le ponemos un alias, por ejemplo, table B, por ejemplo, por decir un ejemplo. Le hacemos el on entre la tabla A, punto de número de teléfono, sigo la tabla B, punto de número de teléfono. Y aquí tenemos ya a las dos tablas juntas. Luego le hacemos el while B, punto número de teléfono, o sea, la tabla B, punto número de teléfono, is null. Es lo que va a hacer que va a juntar las dos tablas y el campo que no esté en la tabla B lo va a traer nulo por default. Y si le ponemos que el número sea nulo en la tabla B, ya él va a saber de una vez que ese campo es nulo. O sea, y con ese ajuste prácticamente el tiempo de ejecución se reduce tal vez 20 veces menos, yo creo que más, depende de cuánto registro tenga. wow, interesante eso, ok. Eh, la siguiente pregunta dentro de ese apartado es, ¿qué herramientas se utilizan para monitorear y administrar la base de datos? Bueno, realmente hay herramientas así externas para monitorear la base de datos. Por ejemplo, nosotros utilizamos una que se llama el Elastic. Elastic se utiliza más hacia la web. O sea, se utiliza para servidores que estén desplegados como tal. Y Elastic nos permite ver, por ejemplo, mira, o sea, mira qué curioso, en eso estaba en un video ahorita. Ella nos permite ver, por ejemplo, cuánto TPM, espérate, TPM, así, transacciones por minuto, eso significa. Transacciones por Te permite ver, minuto. por ejemplo, sí, transacciones por minuto. Te Ok, permite ver, por ejemplo, cuántas transacciones por minuto está realizando la instancia que tú vienes corriendo. También el tiempo que tiene de respuesta, por ejemplo, si hay algún error, qué proceso como tal está ocupando más recursos de lo necesario.
Eso ya es realmente externa. Pero en SQL Server, en el Management Studio, tienen lo que es el Activity Monitor, que le decía ahorita, que es nativa. Y ahí se hacen muchísimas cosas chulas en esa herramienta. Ok, ok. Tenemos otro apartado que es tendencias y herramientas. Y la primera pregunta de este apartado es, ¿qué tecnologías emergentes consideras que impactarán en el trabajo de los CBA en el futuro? Tecnologías. Sí, Bueno, emergentes. realmente es que, bueno, vamos, o sea, para decirlo así, realmente este mismo modelo de lenguaje como el Copilot, ChatGPT, Gemini, el mismo Claude también es durísimo. Ellos realmente, a mí me han ayudado muchísimo con los queries, o sea, para modificar los queries, por ejemplo, optimizar queries también. Por ejemplo, yo hice un query para sincronizar 50 sucursales con oficina principal vía la red. O sea, yo prácticamente hice como un for entre link server y sucursales. A cada sucursal le creé un link server y el nombre del link server lo puse en una tabla. Entonces, iteré en un loop de SQL, haciéndole un select al nombre del link server, luego leyendo la tabla de esa instancia en ese momento, y es una chulísima, ¿verdad? Un Pero loop, ese query yo lo un hice loop tipo for. sí, un loop, o sea, esos loops son los for en SQL, se llaman así loop. Ok, 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 ok. Bueno, se llaman un loop y tú haces un cursor, se llaman cursores realmente, y según dentro de un loop. Y Yo me sí, y imagino eso que realmente. en base a datos avanzada que no enseñan eso, esos loops y eso que tú estás diciendo ahora. Sí, ustedes lo van a ver, sí, ya. Lo van a ver por lo menos a nivel práctico, el ejercicio. Con Duel. Yo la que con Duel y con Duel él lo da, los loops. Ok. Em, la siguiente pregunta es, ¿utilizas bases de datos en las nubes? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas que tú has identificado? Bueno, sí, realmente actualmente utilizo lo que es el Azure SQL Database. Y la ventaja es la disponibilidad, de que siempre está disponible de donde quiera que tú entres. O sea, por ejemplo, yo tengo una, por ejemplo, que esa base de datos está compartida entre 5 compañías. Por ejemplo, toda compañía se conecta a la base de datos, insertar los datos. Y de ahí entonces yo tomo lo que necesito y lo mando para el final principal. Y sí, sí es muy chulo. La desventaja que yo le encuentro es que es muy lento para tú leer la data o para insertarla. O sea, tú hacer un select, por ejemplo, para leer muchos registros o para buscar registros dentro de esa base de datos, es sumamente lento. O sea, te da una Eso, base de datos con muchos recursos y es muy lento. Es como 20 veces más pero lento que eso se debe a un. latencia o una deficiencia en qué. Realmente es una deficiencia más en los servicios de la nube, porque, o sea, eso no es un tema de internet, ¿no? Sino el cómo se organizan esos servicios, ya que esos servicios están corriendo dentro de una imagen de Docker al final. Es por eso que son lentos en Eso se- comparación a una de las premisas. ok, ok, interesante. La siguiente pregunta es, ¿cómo manejan la optimización y la administración de bases de datos? Automatización. La automatización en la Administra- automatización. no, ¿cómo manejan la automatización en la administración de bases de datos? Bueno, por ejemplo, bueno, bueno, aquí en este caso para la automatización utilizamos lo que son los jobs. En SQL Server tenemos lo que es el agent, el agente SQL, el agent. En ese agente tú puedes lo que es programar ejecuciones. Por ejemplo, yo tengo actualmente 3 jobs. Tengo un job que se ejecuta 3 veces al día, que es lo que hace es que él trae información desde 3 tablas y la inserte en una sola tabla unificada. O sea, eso como tiene como un control total de la venta. Entre la venta de cada sucursal, por ejemplo, la toma toda y la inserta en la principal. Así aquí en oficina principal lo tenemos como centralizado. En cuanto al mantenimiento también tenemos otro job que él se ejecuta una vez al mes y él se encarga de eliminar información de los últimos 12 meses hacia atrás, tanto en el log como en las transacciones. Así no evitamos tener, por ejemplo, cosas innecesarias que nos estén ocupando espacio y nos están entorpeciendo las búsquedas. Ok. Bueno, ya vamos a entrar en el último apartado, que solo son dos preguntas,
que este es casos reales y experiencias, o sea, experiencias tuyas. Y la primera pregunta es, ¿podrías tú compartir un desafío complejo que hayas enfrentado como DBA y cómo lo resolviste? Bueno, déjame pensar porque tengo varios realmente. Déjame ver Exacto. con cuál le digo primero. Organiza las ideas. Sí. Ok, ok. Bueno, yo les voy a decir realmente el que me ha dado más dolor de cabeza, que ha sido el que le dije hace un ratito. Bueno, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos varias sucursales que utilizan el SQL, la versión Express. La versión Express, al ser gratis, tiene la desventaja de que viene sin un agente instalado. El agente es quien nos permite hacer jobs para hacer automatizaciones. ¿Qué pasa? Que traer información, por ejemplo, de las sucursales, ha sido un dolor de cabeza, o había sido un dolor de cabeza, en primer lugar. Ok. Entonces tuve que diseñar una arquitectura que me permitiera conectarme a cada sucursal y traer la data. ¿Qué pasa? Aprovechando de que las sucursales están en la misma red que oficina principal, vía VPN y por el dominio de Windows. Entonces lo que hice fue que primero lo hice por IP. O sea, yo probé desde el servidor de oficina principal conectarme a la IP y la instancia de una sucursal, allá era la sucursal, que me pude conectar. Entonces, ¿qué hice? Yo lo que hice fue que eh, me aseguré de que todas tengan el dominio. O sea, para en vez de llamar por la IP, a llamar por el nombre del equipo, que se no cambia, la IP se cambia. Entonces, creé una tabla. Era una tabla, por ejemplo, le puse site config, site link server config, le puse a la tabla. En cada fila le puse el código de la sucursal, o sea, su ID único, le puse también el nombre del link server que le voy a crear. Para explicarle, el link server viene siendo como, vamos a decirle, como una conexión que tú creas a otro servidor de base de datos. Puede que esté en tu equipo o puede que esté en otro servidor, pero eso es lo que significa el link server. Con clave única tú te refieres a su llave primaria. ¿Cómo? Con clave única, que tú lo comentaste hace un Sí, ratico. ¿Tú te sí, refieres a llave sí, primaria? Ok. sí, el primero que sí. Único que el link server prácticamente, o sea, es como tú decirle, por ejemplo, tú haces la conexión con el username, el password, la base de datos, la instancia, y tú vas a decir que esa conexión se va a llamar, por ejemplo, base de datos, base de datos Santo Domingo, por ejemplo. Ya, cuando tú Ok. llames a esa base de datos Santo Domingo, ya tú estás accediendo a esa conexión remota, que muchas veces están fuera de tu equipo, están en otro servidor. Eso se hace para acceder a los datos de ese servidor fuera de tu equipo. Sí, por ejemplo, si tú tienes tu instancia de SQL, dígase SQL 1 y SQL 2, y Sí. tú quieres insertar datos desde una instancia a la otra, tú creas un link server de De la otra manera instancia. remota. De manera remota. Sí, Ok. sí. Entonces yo hice eso, agregué todas las sucursales con su información, dígase el link server que le puse, el nombre de la instancia que tenía, o sea, si era SQL Express 2022, o el nombre que tuviera, el nombre del equipo, o sea, que si están activas para sincronizar. Le puse también la fecha de la última vez que la sincronicé. Hice una tabla como con 10 campos, así como informaciones básicas. Luego entonces hice un cursor, como le decía ahorita. Por ejemplo, inicié el cursor con un select, link server name y código sucursal, donde active sea igual a 1, o sea, que estén activas las sucursales. Y en base a esa lista que yo tenía de ahí, hice un cursor. O sea, yo, por ejemplo, creé la estructura con un SQL dinámico, con las 4 tablas que necesitaba. Entonces, lo que iba haciendo era con el cursor, hacía como un loop, dígase un for, para iterar uno por uno por cada link server. Y por cada iteración le cambiaba el nombre del link server. O sea que las Ok. tablas son iguales en cada sucursal. Y Sí. de esta forma yo pude leer toda la información de cada sucursal y traerla hacia mi servidor base, la oficina principal. Y ese proceso realmente con 50 sucursales y 4 tablas toma Muy un minuto, tedioso. increíblemente. Increíblemente toma un minuto, sumamente rápido. Pero En el Excel, por ejemplo, con el método que tú utilizaste, me imagino yo que ha sido sí, eficiente. sí. Sí, con ese método. El Incel también tiene un merge, o sea que en caso de que el registro ya exista en la final principal, él se va a fijar en 4 campos para ver si cambiaron. Si uno cambió, entonces él vio que hubo un cambio y lo va a actualizar. Si no, lo va a insertar, si no existen. Después una vaina chulísima, pero yo duré como un mes sin dormir haciendo esa cosa. Haciendo cálculos mentales de cómo tú vas a resolver eso. Sí.
Tuve que Pero sí, los días increíblemente, libres era pensando cómo lo hago, qué método ¿cuál utilizo. día, cuál día libre? Eso no existía, eso era trabajar todos los días, hasta los domingos, Pero por hasta decisión conseguir. propia o porque te lo No, exigía no, el por trabajo. decisión propia. No, decisión propia realmente, tú sabes. Realmente Porque tú trabajas bajo mucha presión en tu base, en la base de datos, en tu puesto. en algunos, es que en algunos días realmente, porque, por ejemplo, para decirte, en los 3 días antes de cerrar el mes, porque tú sabes que Contabilidad quiere cerrar el mes sin problema, y en los 5 días antes del día 20, porque el día 20 Esos son tenemos que los pagar el días ITEVI. de que cierra la nómina. Esos son los días que hay que pagar el ITEVI a la DGI. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, Contabilidad quiere de que todos los registros tengan oficina principal, y que no haya problemas, y que todo esté en orden. Ya tú sabes. Problema. Ok. La última pregunta, que ya esta es más para nosotros. ¿Qué consejo tú le darías a los estudiantes que quieren convertirse en un DBA en un futuro? Bueno, yo realmente como consejo, yo les recomendaría una página que se llama SQL Practice. Esa página tiene muchos ejercicios de SQL. Tú seleccionas uno, te pone la consola la consola de query, tú haces el query, tú ves la tabla, por ejemplo, y así, y ella te corrige también. Y en caso de que tú lo hagas también, ella te sugiere otra forma posible para tú hacerlo, aparte de la que tú hiciste. Y luego de eso, les diría también que lean mucha documentación, por ejemplo, para ver todas las cláusulas, cómo se usan, dígase el group by, el order by, el having count y ese tipo de cosas. También que aprendan los joins, porque yo le voy a ser bien sincero. Yo no soy DBA, yo soy desarrollador, Sí. pero mi nivel de desarrollador aumentó a unos niveles ya, a unos niveles Dios, casi mente, por decir un ejemplo. Y fue cuando yo aprendí mucho de base de datos. O sea, Porque, o la sea, base de datos te impulsó a mejorar como desarrollador. eso me aumentó el nivel, si me entiendes, como a un 350%. Pero, what the fuck, es demasiado. Sí, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú tienes sistema complejo, con muchas relaciones, muchas tablas, lo más complicado a veces es como tú tener data relacionada. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, vamos a ver. En programación, ustedes van a ver lo que se llama el one to many, many to one, has many, many to many. O sea, esas son condiciones de base de datos. Pero en programación, con los ORM, ¿usted sabe lo que son los ORM? No, todavía no. En mi caso no, Los realmente. ORM, los ORM son, o sea, la sigla significa Object Relational Management, o sea, como relación de manejador de objetos. Sí, sí. Tú utilizas para tú conectar la base de datos con el lenguaje de programación, para tú manipular la base de datos como si fuera parte de tu código. O sea, por ejemplo, tú coges una tabla y tú la llevas a una entidad de tu lenguaje. Vamos a suponer en .NET que se llama Entity Framework, por ejemplo. Esa es tu entidad. Y tú puedes, por ejemplo, acceder a una tabla llamando a una clase, por ejemplo, y a un campo llamando a una propiedad de la clase. Una buena chulísima. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes que hacer búsqueda compleja, vamos a suponer, si tú, por ejemplo, tienes lo que es una tabla de contactos, ¿verdad? Con el nombre, apellido, número. Los números de teléfono es una tabla aparte, porque un contacto puede tener varios números, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, en ese caso, hay una relación one to many. O sea, one de contacto a many de teléfono. Que un contacto puede tener varios teléfonos. Se llama one to many. Y de contacto a teléfono sería many to one. O sea que muchos Eso es teléfonos como tienen uno a cuantos. sí, uno a muchos, muchos a uno, Bueno, básicamente muchos a la muchos. relación de la entidad como sus valores, ¿no? Es algo así. Sí, sí, eso sería. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes, por ejemplo, tres tablas relacionadas, hacer esta relación con un ORM es muy complicado porque el ORM está muy limitado. Entonces, cuando tú sabes SQL, tú mejor te vas a hacer un query directo y ya tú haces tu join como tú quieras, tú lo filtras. O sea, te estoy hablando que nosotros en un proyecto utilizamos Hibernate. Hibernate es el ORM de Java, que utilizan en Java. Sí. Y nosotros, para optimizar la consulta, porque son muchos millones de registros, mejor decidimos utilizar SQL directo. ¿Por qué? Porque así en una sola consulta traemos la consulta filtrada, evitamos duplicados
todo en una sola consulta. SQL lo maneja excelente. Pero es diferente, tú traes, por ejemplo, 10 millones de datos, te dan en tu código 10 millones de memoria, para tú entonces comenzar a leer los 10 millones de memoria y comenzar a sacar, tú sabes, cómo sacar lo que tú quieras, filtrarlo y así. Todo depende mucho tiempo. Claro. Donde SQL tú lo haces directamente. Y eso me da una chulería. Yo invito a todo el mundo que pueda aprender SQL, porque SQL es el final. O sea, de tu parte, tú le dices a los que se quieren formar como programador, que se enfoquen más en la base de datos que en desarrollar software. No, sino que se enfoca mucho en la base de datos, porque cuando saben técnicas de base de datos, se les va a hacer más fácil programar. ¿Tú entiendes? Porque, Que, o sea, para tú hacer una función básica en desarrollo normal, tú tienes que hacer 5 funciones. O sea, una para limpiar, otra para filtrar, otra para ordenar. Y este SQL te lo trae solo, te lo trae todo en un solo select. que Y interesante es una realmente. chulería. Sí, es una chulería, en verdad, el SQL. Y también, cuando tú usas base de datos, tú vas a tener como una visión global del alcance de lo que tú quieras hacer y cómo tú lo vas a hacer. Porque, o sea, tú siempre vas a saber cómo tener la data, cómo filtrarla y eso. Y Ah, por a cierto, mí, tú trabajas con Big Data, me imagino. no, todavía no, en verdad. O sea, si a esos niveles no. Yo saco algunos reportes, tú sabes, en serie, así, pero no a nivel de Big Data. O hacer analítica. No, todavía no. O sea, Todavía no me ha te tocado. falta todavía habilidades para eso. Sí, yo incluso aprendí un poco sobre Power BI para hacer dashboard y eso, pero aún no me ha tocado, Ok, realmente. Pero sí quiero ponerme para eso, para trabajar con Big Data. ok. ¿Y qué camino tú tomaste para, o sea, para aprender así base de datos bien y manejar todos los retos que se te asignan así? Realmente a mí me agarraron, me tiran para el mar y me dijo, o te ahogas o O aprende te- a nadar. Pero ya tú metió en el lío, o sea, ya tú en tu trabajo así.